Muchas gracias, señores gobernadores, señores diputados, dirigentes sociales, representantes de la Iglesia. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, una primera aclaración. El inciso K no tuvo nada que ver. Es que en la ley, ya lo van a ver, en la ley de asignaciones familiares, la modificación del inciso que seguía está determinado por el abecedario y cayó justo en K. Bueno, allí en el inciso K se fija la suma de 180 pesos, al igual que para los trabajadores registrados en relación de dependencia, para los sectores vulnerables de nuestra Argentina, nuestros niños y niñas, adolescentes hasta los 18 años, con un concepto de universalización de la asignación básica familiar, que es, en los instrumentos salariales, el más redistributivo, el más justo, porque paga por cada uno de sus hijos, pero que además tiene también una historia. La historia de las asignaciones familiares surge porque a nosotras las mujeres, como la mayoría de nosotras estaba a cargo de los hijos, no nos empleaban en el mercado laboral. Entonces, porque tenían que pagar asignación a la mujer. ¿Qué se hizo entonces? Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer, y así surge la historia de la asignación familiar por hijo para defender a un grupo vulnerable, en ese momento las mujeres, y para acabar con las discriminaciones. En este caso, la ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo vital y móvil, tiende de la misma manera no a competir en el mercado laboral quitando mano de obra, porque en definitiva lo que pasaba muchas veces con los planes sociales, y se quejaban del sector empresarial, que no se conseguía mano de obra porque querían seguir con los planes sociales. Acá, el que perciba la asignación familiar, cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación, sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto, que es lograr trabajo decente para todos los argentinos. Que es, no tengan dudas, el trabajo decente, no tengan dudas, el único instrumento para combatir y erradicar la pobreza. Las sociedades donde han alcanzado desarrollo y crecimiento social han sido porque han podido generar puestos de trabajo muy bien remunerados y un sistema de seguridad social que ha cubierto a todos los sectores. Y hacia eso vamos. Hemos hecho mucho en estos años, generado más de 5 millones de puestos de trabajo. Hemos incorporado al sistema previsional argentino a más de 2 millones de argentinos y argentinas que habían quedado a la vera del camino y no podían jubilarse y estaban condenados a tener una vejez sin ningún tipo de protección. Hemos generado y lo seguiremos haciendo políticas absolutamente contracíclicas en esta crisis, pero al mismo tiempo políticas que vienen estructuralmente dirigidas precisamente a lograr un país con trabajo, con industrias, con valor agregado, con educación, con vivienda. Si yo les diría que con esto terminamos la pobreza, sería un eje de hipocresía o de cinismo. El que piense que con esto erradica la pobreza está mintiendo, si a sí mismo o mintiéndole a los demás. Y la verdad que ese nunca ha sido mi fuerte. Esto va a demandar también un gran aporte, porque a los ya casi 12.000 millones de pesos que se destinan desde el Ministerio de Desarrollo Sociales a políticas sociales focalizadas, más lo que se destina en la ANSES a los nuevos incorporados jubilados, esto significará
9.965 millones de pesos anuales más que se incorporan para los sectores más vulnerables. Bueno es decirlo también, ¿por qué se puede hacer? ¿Por qué se puede financiar? Porque también decidimos en algún momento que los recursos de los trabajadores deben servir también a los trabajadores y a los que todavía no han conseguido trabajo. Si hubiéramos dejado esos recursos en las manos de las administradoras de pensión, como estaban, seguramente esos 9.965 millones hubieran sido para pagar comisiones, sueldos de ejecutivos y tal vez algunas otras cosas más. En este momento podemos hacerlo entonces a partir de un financiamiento genuino que además alimenta la actividad económica y contribuye a la rueda precisamente de lograr más fondos porque va a los sectores vulnerables que no tienen capacidad de ahorro y que por lo tanto consumen todo lo que reciben. Obviamente que esto no puede ser para los hijos de aquellos que tenemos la inmensa suerte de poder darle a nuestros hijos todo lo que estos merecen y todo lo que se les ocurre y tienen ganas. Los que tenemos dinero no necesitamos asignaciones familiares, esto está muy claro. Pero además, bueno es saberlo también, quienes pagamos ganancias en la AFIP, se nos descuenta el importe del salario familiar al fin del año cuando uno hace la declaración. Porque yo escucho cada cosa por allí decir que, los que declaramos ganancias, será porque los que hablan estas cosas no conocen las normas impositivas o no pagan ganancias, o no las que deberían, por lo menos. Pero quienes pagamos ganancias se nos reconoce por cada hijo menor de 18 años un importe similar al salario y por lo tanto ya indirectamente también el que tiene dinero a partir del descuento que le hacen en ganancias por ese hijo menor de 18 años también lo está percibiendo. Por eso hay una universalización del sistema de la asignación básica en forma directa, en este caso, o indirecta vía del lado del pago de impuestos de los que más poder adquisitivo tienen en una sociedad. Había muchísimos proyectos en el Parlamento argentino, pero realmente no encontrábamos en ninguno la fuente de financiamiento. Había creaciones de impuestos donde se estimaba que un impuesto a los títulos y acciones podía demandar muchos fondos. Hicimos los cálculos con el ministro de Economía, algunos no alcanzaban a 50 millones de pesos y el de los plazos fijos, si mal no recuerdo, 441 millones de pesos, con además el problema de lo que significa en épocas de contracción económica y de crisis global generar creación de nuevos impuestos, algo absolutamente desaconsejado porque se necesitan medidas contracíclicas y no crear nuevos impuestos que además seguramente hubieran tenido el impacto negativo y podría haber provocado que muchos retiraran sus fondos porque ustedes saben que los que sí tributan impuestos a las ganancias son las sociedades cuando tienen plazos fijos y son las personas físicas las que no lo hacen. Así que con el ministro de Economía estuvimos analizando muy a fondo todas las posibilidades y cuando establecimos esta fuente de fondos lo hicimos con la convicción de que precisamente los recursos de los trabajadores son los que deben también ayudar a sostener a los que todavía no han conseguido trabajo, porque también es la mejor defensa para el propio trabajador. Un régimen de pleno empleo crea condiciones laborales mejores para todos los trabajadores y permite además el control absoluto por parte de nuestro Parlamento acerca
de este beneficio que va a llegar a los sectores vulnerables por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Administración de los Recursos del ANSES, que está creada por ley y que la integran todos los partidos que tienen representación parlamentaria en nuestro Parlamento. Y además también, obviamente, el ANSES estará a cargo del control, de la vigilancia, de la transparencia en la asignación de este recurso, que reitero, no va a ser el fin de la pobreza, pero confiamos, como decimos en los considerandos de este decreto, que vamos también a remitir para su control al Parlamento como corresponde, confiamos que puede constituir un paliativo para aquellos sectores que todavía no tienen la posibilidad de un trabajo decente. Pero que quede claro, el objetivo de este gobierno, el objetivo de esta presidenta va a seguir siendo pelear por el trabajo decente, por agregar valor a nuestros productos, por tener cada vez más industrias, más empresas, más comercios. También subordinamos la percepción de esta asignación familiar al hecho de que nuestros chicos, nuestras niñas, vayan al colegio y cumplan con todos los planes de vacunación y de control sanitario, a punto tal que por eso hemos ideado el sistema de que se cobre todos los meses el 80% de la asignación, se deposite ese 20% y esa suma total, que creo que alcanza a algo así como 180, se paga en marzo cuando se inicia el ciclo lectivo correspondiente al acreditar que se ha cumplido con el ciclo lectivo anterior. Porque además tenemos que lograr entender todos los argentinos que nadie nunca podrá dejar de ser pobre si no tiene educación y no tiene salud. Por eso también estas dos cuestiones están directamente vinculadas. Siempre les he dicho que quiero ser una presidenta que ayude a mejorar la redistribución del ingreso en la Argentina. Sé que es una tarea que no la puedo hacer sola, necesitamos de la colaboración de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales, de todas las instituciones religiosas, de todos los cultos, y sabemos que más allá de las diferencias, estoy absolutamente segura, vamos a poder encontrar un punto de encuentro para dar respuesta a problemas estructurales, no desde eslogans o desde desafíos o de insultos o descalificaciones, sino de ideas que puedan llevarse a la práctica. Hoy estamos frente a una de ellas, una propuesta que estamos llevando a la práctica. A los que no nos acompañaron en el Congreso cuando decidimos que los recursos de los trabajadores volvieran a la administración del sector público, les decimos, bueno, fíjense cómo podrían haber también ayudado para que esto hoy se pueda llevar adelante. Por suerte tuvimos las voluntades, aun aquellas que no pertenecen a nuestro espacio político, que pudieron sobreponerse a eso de la oposición por la oposición misma, y apoyo había sido largamente demandado por muchísimos sectores políticos y sociales de la República Argentina. Por eso no quiero dejar de decir, antes de partir, unos minutos más me voy a la hermana República de Chile a visitar a otra compañera de género y compañera de cargo, que les agradezco infinitamente a todos aquellos legisladores y legisladoras
que con su voto y su acompañamiento permitieron que esta realidad de llegar a los niños menores de 18 años, cuyos padres no tienen trabajo o que están en la economía informal, hoy puedan acceder a esta asignación básica universal. Un acto de estricta reparación, de justicia va a ser cuando su padre